Continuamos aquí en Para Toda Mujer. Seguimos con Carla Rogel hablando acerca de las constelaciones. Carla, esto, ¿no? Que cuando uno por ahí no tiene experiencia en constelar, te dicen, tenés que constelar en forma individual. No, hacerlo en forma grupal. ¿Qué es mejor? ¿Qué es peor? No peor, porque las dos son hermosas, pero ¿qué diferencia hay entre una y la otra? Bueno, el abordaje que es diferente. En sesión individual hay un proceso, hay un seguimiento mínimo, porque son muy cortas las sesiones, ¿sí? En donde la persona pone ella misma su cuerpo y hay un trabajo más somático, más en el cuerpo, donde va a experimentar las sensaciones en el cuerpo. Ya no así en grupales, que la persona se sienta al lado mío, y hay personas que ponen el cuerpo representando aquello que quiere ser constelado, ¿no? Bien. Así que son dinámicas diferentes, pero también decirles a la gente que se animen a los grupales, porque en los grupales sucede algo que es muy potenciador. Cuando trabajamos en red, por más de que no estés constelando tu tema, cada constelación del que constela impacta en las personas, en todas las personas que participen, ¿no? Entonces se sabe ya que cuando estamos vivenciando por lo que se llaman células espejo, estamos viviendo esa modificación como una actualización en nuestra propia célula, en nuestra propia biología, ¿no? Bien. Sí. Y cuando una persona constela, ¿cuándo empieza, digamos, a notar si hay algún cambio o no hay un cambio, o sea en forma personal o se ha constelado por otra persona? Bien. Acordate de que nosotros no podemos constelar por otros, ¿no? Por nuestros hijos, Solo por nuestros hijos. Solamente por nuestros hijos. Sí, hay casos que podemos constelar por hermanos cuando no hay nadie más, y sea una patología psiquiátrica. Ah, eso no sabía. Sí, en esos casos sí, o es discapacitado y la persona es mayor de edad. En ese caso sí. Bien. Pero generalmente las constelaciones son o para nuestros hijos. Bueno, nuevas constelaciones podemos constelar por nuestro marido, por eso que es algo que no se puede constelar en la sistémica, ¿no? Sí. Porque se entiende que hay una comunidad de destino y esta comunidad es entera, es una. Entonces, como su mujer, podemos acceder a al sistema para poder mirar, ¿no? Bien. Pero es lo que decías, ¿no? De repente quizás vas a constelar por vos o por algún problema en sí, ya sea de salud o no, pero eso repercute, digamos, en todos los integrantes, ¿no? Del sistema familiar, como lo llaman ustedes. Sí, así es. Por una cuestión biológica, te vuelvo a repetir que una de los fundamentos de las constelaciones tienen que ver con la medicina, ¿no? Hay un conocimiento que estudiamos para poder entender al ser humano como un todo integral. Entonces, sabemos que la biología, que es el ADN, este archivero grande que nos viene a contar todas las historias del pasado, y que en realidad nos va a mostrar cuáles son las dinámicas que han quedado sin asumir, sin resolver, sin reconciliar, que aparecen a través de un síntoma, ¿no? Eso hace una constelación. Y me decías, con respecto a cuánto tiempo. Cada persona tiene una subjetividad y un trabajo interno que ha ido haciendo a lo largo de su vida, probablemente con terapia, con alguna otra terapia, y las constelaciones van a adentrarte a un mirar que no se tenía, porque constelar es abrir el inconsciente, ponernos en contacto con lo oculto, que no hay en la actualidad nada que pueda llegar a esa profundidad. Entonces va a complementar todo lo que vos ya tengas, y el tiempo va a depender de tu proceso personal. Bien. Que generalmente, dice Joan Garriga, que es uno de mis maestros, de aquí a un año vos no vas a ser la misma persona. Realmente ocurren cambios muy profundos a nivel neuronal. Brigitte ha hecho un gran estudio, una gran investigación con respecto a esta cuántica que le llamamos nosotros, que tiene que ver que en el mismo momento que sucede una constelación hay un cambio neuronal, una actualización en el ADN, y la nueva información celular se transmite a todos los que tienen el mismo ADN.
Hay una sanación más allá del tiempo y el espacio. Esa es la cuántica en las constelaciones familiares. ¿Lo seguimos hablando? Sí. Dale, seguimos con Carla en un minutito nada más. Es momento de presentar a la licenciada Guadalupe Paradelo para hablar sobre los ejercicios hipopresivos. ¿Qué son? ¿Cuáles son los beneficios? ¿Por qué o para qué te los recomiendan? Bueno, ella nos explica todo en esta primera parte. Licenciada, muchas gracias. Muchas gracias por estar en el programa y hablar de esto, ¿no? Que tiene que ver con cuáles son esas distinciones uroginecológicas que de repente el médico te dice, tienen que hacer ejercicios hipopresivos. Bueno, maestra, muy bien dicho. Primero que nada, agradecerte por la invitación al programa. Para mí es un placer estar con vos y poder compartir con toda tu audiencia acerca de esta temática o problemática, ¿sí? Que son las disfunciones uroginecológicas y también de lo que es la rehabilitación postparto. A mí me gusta mucho separar, tenemos 4 pilares fundamentales que me encanta explicarlo, ¿sí? Que es, el primero es poder informar, poder prevenir, evaluar y tratar. ¿Sí? Yo creo que la información es algo muy valioso en estos temas, sobre todo para poder contarla, compartirla, ¿sí? No guardársela, porque estos son por ahí temáticas que la gente antes no la contaba, estaba acostumbrada como a convivir con estas disfunciones. Sin embargo, hoy en día hay muchas alternativas, hay muchos tratamientos que pueden ayudar a mejorar la calidad de vida que quizás antes no se sabía y hasta hoy mismo se desconocen bien, ¿sí? Está relacionado todo con todo. Vos informas, haces prevención. Totalmente. Exactamente. ¿Y qué serían estos ejercicios o cómo se denominan los ejercicios? Los ejercicios se denominan hipopresivos y sí, son ejercicios en los cuales nosotros buscamos disminuir una presión intraabdominal, sí, activando la musculatura anterolateral del tronco, o sea, toda nuestra musculatura abdominal y nuestro suelo pélvico. Sí, son ejercicios que en realidad trabaja todo el cuerpo, se trabaja de manera global. ¿Sí? ¿A qué vamos a apuntar? ¿Quiénes son las pacientes que vienen a las consultas? Lo primero es la derivación del médico. ¿Sí? Nosotros trabajamos, gracias a Dios, de la mano de lo que son los ginecólogos, los obstetras, el urólogo, que cada vez saben más de estos tipos de tratamiento y nos derivan haciendo también esta prevención antes de quizás de intervenciones quirúrgicas. Sobre todo la mayor consulta es por el tema de las incontinencias urinarias, sí, que me parece muy importante que todos sepamos que la incontinencia urinaria es la pérdida involuntaria de la orina, o sea, una gota que se escape y es considerada incontinencia urinaria. Bien. Por ahí es como que lo naturaliza, ¿no? Se escapa un chorrito, como decimos así comúnmente, y sin embargo ese chorrito, ¿sí? Es el principio de algo y que puede ser tratado y puede ser abordado, ¿sí? Tenemos continencia urinarias de esfuerzo, de urgencia o pueden ser mixtas, ¿sí? Cuando hablamos de esfuerzo es ante una risa, un estornudo, una tos, que por ahí son como las más comunes, pero también está la de urgencia, que es cuando yo tengo el deseo de ir al baño y antes de llegar al baño ya está esa pérdida. Entonces, o podemos tener las dos, que también muchas veces podemos tener mixta. ¿Sí? Entonces, eso es uno de los motivos que cada vez están llegando más a consultorio para el tratamiento. ¿La edad tiene algo que ver o eso se puede dar en cualquier con la edad? No, tiene que ver un poco con la edad. Sí, por supuesto, también después de los embarazos, nuestro piso pélvico está soportando mucho 9 meses ese peso, ¿sí? Entonces hay diferentes causas, motivos que pueden causar esta incontinencia. Bien. Otras de las consultas también en lo que son los prolapsos, que pueden ser prolapsos vaginales o rectales, ¿sí? Que es cuando, en el caso, por ejemplo, prolapso de útero, tenemos diferentes grados. ¿Sí? En el grado 1, que se leve, que ese es el descenso, ahí tenemos que trabajar esta musculatura, ¿sí? Que es una... Primero tenemos que, yo siempre les digo que tenemos que conectar y saber que tenemos músculos que se llaman músculos de nuestro piso pélvico, ¿sí? Que por ahí a mí me pasa mucho en consultorio cuando hago las evaluaciones, esto que me digan, ¿puedo creer que he sentido los músculos? O sea, por ahí hay como... la falta de conexión ahora sobre todo. Entonces, una vez que uno empieza a sentir los músculos, pueden trabajar y tratar. Bien. Después, otras de las consultas también que por ahí tiene que ver un poco con lo estético, pero sin embargo que a muchas mujeres les interesa el tema de la disminución del perímetro abdominal. Pero ¿esto por qué se produce? Porque yo trabajo toda mi musculatura abdominal, entonces hay un mayor ajuste
¿sí? Entonces eso me favorece esta disminución. Bien. Hay diferentes, por eso es importante esto de poder evaluar para ver yo en dónde estoy parada y cuál es la problemática de cada una, también de los hombres. Sí, para ¿Los hombres también consultan? los hombres también consultan, sí, claro que sí, los hombres también padecen incontinencia, también consultan. Bien, o sea que una vez que determinemos cuál es la causa o el motivo, sabemos qué tipo de ejercicio. Qué tipo de ejercicio vamos a hacer y también qué tipo de tratamiento, porque tenemos muchas alternativas de tratamiento. Hay otros tratamientos como electroestimulación con biofeedback. O sea, yo voy a evaluar y voy a decir, bueno, perfecto, podemos trabajar hipopresivos y podemos tratarlo con este tipo de gimnasia que le digo, ¿sí? que no es invasiva. Es como que lo primero que siempre busco que hagamos, que activemos, sobre todo sentir nuestro cuerpo. Exacto, conocer lo que es fundamental, conocer bien. ¿Podemos ver los ejercicios? Podemos ver los ejercicios así, claro que sí. Ahí estamos con Guadalupe Paradelo, pero después vamos a mostrarles todos los ejercicios, cómo se realiza esto. Están muy buenos, fáciles de hacer, así que tengan en cuenta todo lo que van a aprender después. Seguimos con Carla Rogel. Carla, es decir, que con una constelación podemos modificar las células de nuestro cuerpo. Hay una actualización, sí, en la información celular. Bien. Sí, hay como un reseteo de una vieja información genética, ¿no? Que estábamos repitiendo, lo que estábamos mirando de nuestra transgeneracional, por así decirlo. Y esta actualización es lo que nosotros conocemos como epigenética. Bien. ¿Sí? Bruce Lipton, el padre de la epigenética, ¿no? Hace poco he estado en una formación en Buenos Aires y nos mostraba, hay muchas investigaciones, cómo se transforma una célula solamente cambiando el entorno, la información que esa célula recibe. Qué increíble. Increíble. Bueno, hay que experimentarlo, hay que vivirlo. Yo lo he vivido en forma individual y grupal, y las dos son distintas, pero la verdad que son muy gratificantes. Y uno después nota el cambio. Carlita, y el tema de la formación, ¿cómo es la formación? Bueno, la formación iniciamos ya el año pasado, con primer año, los chicos ya han cerrado su ciclo. Ahora estamos por iniciar uno nuevo, son 8 módulos. Sí. Y iniciamos con un camino de transformación personal, llevar los órdenes del amor, estas fuerzas del amor de Bert Hellinger a nuestra propia vida, ¿no? Un trabajo personal muy profundo de autodescubrimiento, de conexión con nuestro sentir, con nuestras capacidades, con abrir las potencias que tenemos, empezar a conocernos. De eso se trata el primer año y luego pasamos a un segundo año que ya van a salir los chicos con una formación para consteladores individuales, ¿no? Bien. Así que estamos ahí con todo, los invito a todos los que sientan que este puede ser su camino. También decirles que ser consteladores es algo que no se elige, es algo que te toma. Y que diría Brigitte, el que estudia para ser constelador nunca va a ser un buen constelador. Es un camino para uno, es un camino que luego cuando uno está tomando estas fuerzas del amor te pueden tomar o no a su servicio. Bien. Carla, cuando estábamos fuera de aire me hablabas de una médica que estuvo dando, digamos, como una conferencia, una charla online en la que vos estuviste participando en forma virtual. Así es. Bueno, una médica que es maravillosa, se llama Verónica Molina, dio una conferencia en el Colegio de Psicólogos de la ciudad de San Juan, impartiendo una clase magistral acerca de qué son y qué no son las constelaciones familiares. Y algo que me quedó como muy marcado de lo que decía en su charla es que es complementario, ¿no? Que no es una ciencia alternativa, que sí es una ciencia en evolución, una ciencia muy nueva, muy joven, que está permanentemente evolucionando, con una mixtura de la medicina, de la psiquiatría, de la psicología gestáltica, del psicodrama, de todas las herramientas. Es una mixtura de la filosofía también, de la sociología, y que nos permite abordar las distintas áreas de nuestra vida. No podemos aprender constelaciones desde las empresas, las organizaciones, desde la salud, desde lo jurídico, desde lo educacional, y vemos cómo esta herramienta va abriendo caminos en todas las áreas que la gente vive, ¿no? Como Exacto. lo cotidiano. Así Qué lindo, bueno, muy interesante, muy interesante. ¿Cómo me decías que es la médica? Verónica Molina.
¿sí? La súper recomiendo. Bueno, ella es presidenta de lo que es Constelaciones Argentina, ¿sí? Está en proceso de lo que es la matriculación, está todavía muy nueva lo que son las constelaciones familiares, pero bueno, a nivel mundial esta es la ciencia del futuro. Bien. Carla, un placer tenerte en el programa, Gracias. como siempre. Muchas gracias. Muchas gracias a vos. Muchas gracias. Hacemos una pequeña pausa, ya volvemos.